Gracias, presidente. Un saludo para usted, para los miembros del gobierno, por supuesto para los compañeros y para todos quienes nos acompañan hoy, incluyendo, por supuesto, a los medios de comunicación. Lo primero que quiero decir es que ojalá todos los proyectos tuvieran este interés en la comisión. Aquí pasan proyectos muy importantes. Yo creo que no hay una sola llamamiento a esta comisión que no tenga proyectos supremamente importantes para el país de toda índole, y no solamente lo demuestra hoy, digamos que está este recinto abarrotado de personas interesadas en el proyecto, sino que ha habido pues gran movimiento en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde encontramos posturas de toda índole, pero además pues también de aplaudir el silencio y la atención de todos quienes están aquí, porque a veces también es muy difícil hablar y entender. Eso demuestra por supuesto que es un tema supremamente importante y que toca las fibras de todos los colombianos. Lo primero, y bueno, felicitar al doctor Pinto, que no lo veo por la ponencia. La verdad es que me pareció correcta y me pareció muy bien elaborada, y yo pues simplemente me voy a referir a algunos temas de los cuales ya se han hablado. En primer lugar, el tema de la sustitución constitucional. La sustitución constitucional es para el constituyente derivado, para que el Congreso no pueda modificar la médula espinal de la Constitución política. El Congreso como constituyente derivado, es decir, como el poder otorgado por el constituyente primario. Por eso el constituyente derivado solo puede modificar la Constitución en aquello que no la modifique integralmente. Pero este principio no se aplica al constituyente primario, porque es el constituyente primario el que da la legitimidad y el poder a todas las instituciones y a todas las ramas del poder público, incluido el Congreso, y por lo tanto no puede decirse que un proyecto de ley que busca llamar a un referéndum modifica la Constitución. Esto es como en la teoría de los actos administrativos. ¿Cuándo nace a la vida jurídica el cambio constitucional? Pues cuando el constituyente primario lo aprueba, no cuando el constituyente derivado aprueba el llamamiento a un referendo. De manera que no pueden decir de este Congreso en general, que por aprobar el llamamiento a unas elecciones, que por aprobar el llamamiento a quien es su jefe natural, es decir, el constituyente primario, pues se está surtiendo una sustitución constitucional. No tiene ningún sentido que se diga que del constituyente primario, es decir, la ciudadanía, existe una sustitución constitucional, cuando de este derivan todos los poderes públicos y la legitimidad de las instituciones, de manera que no veo sustento en el argumento. En cambio sí, en otros que han pasado y que la misma Corte Constitucional ha aprobado, y me da mucha pena meterme con otros temas, pero por ejemplo el fast track, eso sí que rompe el equilibrio de poderes, eso sí que rompe la independencia del Congreso, y eso sí que sustituye la Constitución. Sin embargo, bueno, allá los magistrados encerrados decidieron que no era así, lo cual es bastante irónico, debido pues a los argumentos que hemos visto hoy y a la vehemencia con que las diferentes instituciones han defendido la supuesta sustitución de la Constitución en un llamamiento al constituyente primario. Es bastante paradójico, bastante ilógico y bastante hasta gracioso, y me disculpan la expresión. También lo dijo el doctor Carlos Alonso, y yo estoy de acuerdo, y aquí voy a utilizar un término muy coloquial que se utiliza en Antioquia: cada lora en su estaca. Y cada lora en su estaca, porque el Congreso tiene unas funciones claras y la Corte Constitucional tiene unas funciones claras, y si a alguien se le debería casi que reprochar por lo que está discutiendo hoy el Congreso de la República, es por la modulación o la interpretación del artículo 42 que hizo la Corte Constitucional. ¿Quién le dio el poder constituyente o el poder de decisión a la Corte para que modificara mediante la modulación o mediante la interpretación del artículo 42, donde dice que la familia se compone de un hombre o de una mujer? Y no estoy asumiendo una postura, simplemente estoy diciendo lo que dice en la Constitución, y que así lo dijo el constituyente del 91. De manera que también es paradójico que ahora se diga que hay una inconstitucionalidad en llamar al constituyente primario, cuando la misma Corte Constitucional, yéndose muy por fuera
de su propia competencia, decidió interpretar en lo que no tenía cabida de interpretación sobre la conformación de la familia en la Constitución del 91. Porque ni lo hizo el constituyente, ni lo hizo el constituyente derivado, que es este Congreso. A mí me parece que en esto hay que buscar la no generalización. Angélica, ayer tuvimos un debate muy interesante en Semana, porque yo me atrevería a decir que no todas las familias heterosexuales van a votar que sí en el referendo, ni todos los homosexuales van a votar que sí en el referendo. Habrá homosexuales que consideren que no, por cualquier razón, no deben adoptar, como habrá heterosexuales que crean que hay una buena posibilidad de hacerlo. También lo discutí ayer con el doctor Uprimi, y lo dijo ahora el doctor Carlos Alonso Lucio. ¿Dónde está el derecho a adoptar? Hay un derecho a tener una familia, pero no hay un derecho fundamental a adoptar. Esto no existe. Aquí no hay una discriminación sobre un derecho, por supuesto, que es inexistente, que no está en la Constitución y que no está reglamentado de esa manera. Y también me quiero referir a lo que decía la decana de la Facultad de los Andes, que también lo decía el doctor Carlos Alonso Lucio, y es la democracia como el gobierno de las minorías. Y yo me acuerdo aquí de mis profesores de constitucional, cuando le asalten las dudas, váyase al inicio, a la palabra, y cuando uno analiza la palabra democracia, es el gobierno del pueblo, y cuando se habla del gobierno del pueblo, se habla del gobierno de las mayorías, por supuesto con respeto por las minorías, pero si estamos hablando de que el logro de la democracia es el gobierno de las minorías, entonces si estamos hablando de una minoría ilustrada, estamos hablando de una aristocracia, no una democracia, o si estamos hablando de una minoría no ilustrada, pues no conozco el término, pero pues tampoco estaríamos hablando de una democracia. También quiero decirle con todo respeto al Ministerio de Hacienda, me parece absurdo que el ministerio nos diga que no votemos por un mecanismo de participación porque no tiene la plata, o porque supuestamente no tiene la plata para llamar a unas elecciones, que porque vale 280.000 millones de pesos. Pero ayer aquí discutíamos, y por eso me encantaría que esta misma atención la tuviéramos todos los días, cómo le van a dar el 7% del presupuesto anual de regalías para que lo ejecuten las FARC de acuerdo a su voluntad por el punto 1.2 del acuerdo. Y eso en los 4, no es falso, y ayer lo demostré, no, y esos son 17 billones. Perdona, le ruego a las barras. Mire, y a los... me da mucha pena, pero también decían que era mentira. Un momentico, representante Valencia. Le voy a rogar a las barras, le voy a rogar aquí a los propios colegas, me da pena con algunos que consideran que aquí la dictadura, a mí me corresponde dirigir esta sesión. Y me corresponde hacer guardar el orden. Todos tienen el derecho aquí a intervenir, pero con respeto, con el respeto. Todas las ideas deben ser respetadas y a todos hay que oírlos. De tal manera que les ruego, tanto a mis colegas como a las personas que están en las barras, se lo dije desde que inició esta sesión, es con la mayor consideración, con todo respeto. Yo les ruego, por favor, que respeten esta minoría. No, somos la oposición. Gracias, presidente. Usted lo está con mucho gusto, respetar. pero eso es lo que estamos haciendo. Bueno, no hay gracias. ninguna, perdóneme, representante Valencia, no hay nadie que pueda salir de aquí diciendo que el presidente de esta comisión no le dio ni le ofreció las garantías que hay que ofrecer. No lo he dicho, y que señala la ley. Muchas gracias. Y también dijeron que era mentira que las FARC iban a Perdóneme, el representante Valencia, que está pidiendo el representante Verne Zambrano una moción de orden. A ver, honor representante. No, presidente, usted es el que tiene que orientar el debate. Y con todo el respeto, doctor Valencia, no generemos un debate sobre las FARC en este momento. Yo le ruego, por favor, que me dejen expresarme como yo quiero. Por favor. Respeten la minoría. Este es un tema no estamos diferente. hablando de minoría y de igualdad. Respeten la minoría. Este es un tema diferente. Yo puedo hacer las comparaciones que yo quiera. Porque es ilógico que el gobierno nacional diga que no tiene 280.000 millones de pesos para llamar a un referendo, pero sí tenga 11.000 millones de pesos para el centro de pensamiento de las FARC. Me da mucha pena. Pero yo no creo que me haya salido del debate. Puede continuar. Gracias, tranquilos, presidente. tranquilos, como 17 hablamos billones. ayer.
todos pudieron hablar tranquilamente. Puede continuar. Y ministro, ayer lo defendí. Usted tiene allá un déficit de 5.5 billones para este año y de 7 billones adicionales en el sistema de salud. Bueno, y a ver dónde está la platica, usted la necesita. Y eso sí es importante, y me disculpan. De manera que me parece absurdo y me parece absolutamente incoherente del Ministerio de Hacienda que traigan una postura como esas. Yo como vocero de mi partido tengo que expresar la postura de mi partido y lo voy a hacer. Al interior de mi partido no hay acuerdo sobre el fondo del referéndum. Es decir, estoy seguro que muchos de mis compañeros saldrán a votar que sí o saldrán a votar que no una vez se llame a la ciudadanía. Porque no todos estamos de acuerdo en si se debe dar la adopción por parejas del mismo sexo o no. Ahí hay una disyuntiva. Pero como un partido que se dice democrático y que así está en sus estatutos, lo que hemos decidido es apoyar el referendo en el sentido que es una convocatoria al constituyente primario de quien deriva nuestro poder para hacerle una consulta sobre lo que está plasmado en la Constitución o lo que debería estar plasmado en la Constitución. Entre otras cosas porque no es un tema de poca monta. La familia, cualquiera que sea el concepto que se entienda de familia, cualquiera que sea el que gane posteriormente en el referendo, es lo que le da vida a la sociedad. Todos estamos de acuerdo que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que de familias sanas y de familias competentes se crean ciudadanos sanos y competentes que luego le aporten a la sociedad. Gran parte de la crisis social que vivimos hoy en día es de una crisis familiar profunda que existe, por la mercantilización de la familia donde papá y mamá tienen que trabajar, por la falta de tiempo, por no querer los hijos, por falta de comunicación, por abandono, por falta de lo que sea, cualquiera que sea la razón. Y hay una crisis social que se ve reflejada en una crisis de ciudadanos y en una crisis que vivimos todos los días. De manera que... A ver, por favor, nuevamente, sería penoso, a ver, un momentico, a las barras les quiero decir lo siguiente, yo no puedo que en una discusión tan importante sobre esta y además tratando el tema de la familia, tengamos que llamar a la policía para pedir que saquen a las barras. ¿Para qué? No es necesario, ni yo lo voy a hacer, por supuesto. Lo mínimo que les quiero rogar a ustedes nuevamente es que hagan silencio y permitan que el representante puede continuar, honorable representante. Muchas gracias, presidente. Ya estoy terminando mi intervención. De manera que quiero dejar claro eso. Dentro del partido no hay un consenso en cuanto al fondo del proyecto, que entre otras cosas estoy de acuerdo con el doctor Pinto, respeto las intervenciones que vendrán más adelante, ese no debe ser el objeto de la discusión aquí adentro, porque ese es el objeto de la discusión que tendrá que darse en la calle. Nosotros tenemos que perderle el miedo al debate y a la argumentación. Aquí en Colombia hace falta madurez política, y hace falta madurez política precisamente porque le huimos al debate, le huimos a la controversia y a la sana crítica y a la sana discusión. En la medida que nosotros implementemos con mayor generalidad los mecanismos de participación y aumente la madurez democrática, pues discusiones como que esto alimentará la discriminación o el odio, pues se irán superando precisamente por la madurez política de la argumentación. Aquí lo que debemos discutir... No, puede terminar, representante. Gracias. Lo que está en juego es si este Congreso, como constituyente derivado, debe darle vía o no a que el constituyente primario, nuestro jefe, tome una decisión en conciencia y con la argumentación que la ciudadanía considere necesaria. Muchas gracias, presidente. A usted, honorable representante.